Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar un afianzamiento a la clase de hoy de álgebra y trigonometría en cuanto a pues la presentación de fórmulas matemáticas, de modelos matemáticos lineales y cuadráticos a través de LaTeX para presentar pues esos modelos. Entonces lo primero que vamos a hacer es presentar con LaTeX un modelo matemático, una fórmula matemática, viendo que esas ventajas de LaTeX son la edición de ecuaciones matemáticas. Entonces, ventajas de LaTeX, del lenguaje LaTeX, es la edición de ecuaciones matemáticas. Y que lo que nos invita a aprender el lenguaje LaTeX, interiorizarlo muy bien para ayudarnos a mejorar esa comunicación científica de saberes en los ingenieros agropecuarios de nuestra sección al Bajo Cauca, al aprender bien el lenguaje. Y después vamos a definir esa fórmula, ese modelo de predicción de peso de bovino a través de medidas corporales de los mismos, como una función de Python, de tal manera que cada vez que llamemos la función y leemos los parámetros de medidas corporales del bovino, él nos arroje la estimación de peso, como una función de Python aquí en los cuadernos Jupyter. Y eso nos ayuda a afianzar, a aprender algo que en el lenguaje Python es el aprender a definir funciones de usuario, que permite hacer cálculos con modelos propios. Y luego mejoramos esa función como de tal manera que quede lo más conversacional posible o más fácil de utilizar por cualquier persona que la requiera. Bueno, entonces en este caso, para seguir esa agenda, le ponemos entonces varias líneas, unas 6 o 7. Empezamos entonces con la primera parte de la agenda, en la línea Markdown. Entonces empezamos como, pues, primero, fórmula LaTeX. Y aquí, bueno, en la línea Markdown, una fórmula LaTeX, una fórmula, pues se escribe esa fórmula escribiendo, cuando es una fórmula matemática centrada, doble símbolo de dólar, dejamos 2 para el inicio, 2 para el final, y dejamos el espacio, y ya en este entorno escribimos la ecuación. La ecuación en este caso es que el peso del bovino, aquí lo vamos a poner con TEC, backslash text, para texto en una ecuación matemática, peso del bovino es igual a frac. Entonces en backslash frac, llaves para el numerador, llaves para el denominador, es cuando le queremos escribir una fracción, y en esa el numerador va a ser el cuadrado, entonces aquí acento circunflejo, y entre llaves el exponente. Aquí le ponemos que ahí va el perímetro torácico. Entonces aquí otra vez le ponemos backslash text para una forma verbal en una ecuación matemática. Aquí le ponemos el perímetro torácico, y por la longitud, bueno, la longitud va después del cuadrado, no en el denominador, por la longitud del animal o largo, y luego dividido por 10.388. Esta fórmula funciona es dando el perímetro torácico y la longitud en centímetros. Entonces miren cómo nos queda ya con esta presentación. Miren para lo bueno que es LaTeX. Esta de la longitud dejémosla también como es una palabra, con backslash text. Entonces que siempre vamos a poner delimitado la palabra entre backslash text, entre las llaves de backslash text de la función text, para texto matemático en una fórmula matemática. Y miren cómo queda bonito. El peso del bovino es el perímetro torácico al cuadrado multiplicado por la longitud y dividido por 10.380. Entonces así la constante de proporcionalidad es 1 sobre 10.388. Entonces así uno lee que en la siguiente, pues la constante de proporcionalidad K, aquí la ponemos entre signo de dólar, K es frac 1
dividido 10.388. Otra cosa que vemos en la fórmula es que el peso del bovino es directamente proporcional al cuadrado del perímetro. Entonces peso es directamente proporcional al cuadrado del perímetro del mismo. Y también de la fórmula también se ve que el peso del bovino depende de la longitud del mismo de manera directa. Entonces que el peso del bovino depende de la longitud de manera proporcional, depende de la longitud del mismo de manera directamente proporcional. Eso lo hace que entonces para duplicar el peso de un bovino pues tendrá el doble de peso el que tenga el doble de longitud. Entonces, de que la relación entre longitud y peso sea directa hace que al duplicar el uno se duplique el otro. Y el que el peso del bovino dependa del cuadrado del perímetro torácico hace que si duplicas el uno se cuadriplique el otro. Que si duplicas el perímetro se cuadriplique el peso del bovino. Entonces, necesitamos que, miren que con estas líneas Markdown para comunicación científica, uno puede presentar la lectura a las fórmulas o modelos que sirven a la ingeniería agropecuaria de manera fácil. Entonces podemos leerla y esa lectura nos permite utilizarla con facilidad para los cálculos y estimaciones en campo. Luego de ello vamos dentro de nuestra agenda, a definir. Entonces aquí vamos a poner título, 2 puntos, definir esa fórmula anterior como una función de usuario de Python, definir como función de usuario de Python. Y bueno, pues cuando eso se hace en una línea de código, o sea, las que tienen un in en esta presentación Jupyter de Anaconda, o en esta aplicación Jupyter de Anaconda, escribe la sentencia def espacio, el nombre de la función, pues peso de un bovino, bueno, peso de un bovino, ya, pues simplemente lo puedes dejar así, peso de un bovino, y terminas con 2 puntos y paréntesis, y entre los paréntesis va a poner lo que entra. Lo que entra va a ser pues el perímetro, coma, la longitud. Eso es lo que entra, el perímetro, y lo ponemos, es el nombre de lo que entra, que son nombres de variables pues sin tildes y sin espacios. A mí tampoco me gusta utilizar mayúsculas, entonces mire que para el nombre de la función, que me lo resaltó en azul, no utilice mayúsculas ni dejar espacios. Y para los parámetros de entrada de esta función, que va a ser el perímetro de la longitud, también los ponemos en minúscula y sin tildes. Y luego le damos enter y él se ubica 4 espacios a la izquierda de la línea, bueno, pues del extremo izquierdo de la línea. Miren que es 4 espacios, 1, 2, 3, 4, que es la forma de indentar de Python a 4 espacios para que uno pueda ver con facilidad cuál es el cuerpo de la función. Entonces aquí vamos a poner que return. ¿Y qué queremos que retorne? Queremos que nos retorne el peso del animal, el peso del bovino. Vamos a llamar peso nomás. ¿Y ese peso cómo lo vamos a calcular? Ese peso, pues según la fórmula que tenemos en LaTeX, es perímetro torácico al cuadrado por longitud sobre 10.388. Eso se escribe aquí, pues que lo que quieres es, en este caso podemos escribir a una línea en Python. Entonces el perímetro lo elevamos al cuadrado, es decir, doble asterisco 2, y multiplicamos ese cuadrado. Entonces ponemos asterisco cuando vamos a multiplicar por la longitud, y luego dividimos con el slash por 10.388, y así escribes a una línea el modelo. Es así, miren que nos quedó en la primera línea la sentencia def, el nombre de la función y los parámetros de entrada, y después de la sentencia return
lo que queremos que saque, que lo que queremos que saque es el peso del animal, del bovino. Y en el cuerpo de la función, lo que está entre el nombre de la función y lo que retorna, que es el cuerpo de la función, definimos la variable peso, que es la que vamos a pedir que después retorne, a lo que calcule ese peso, después de calcular con el perímetro y la longitud ese peso, estimarlo con esta fórmula. Entonces así definimos la función, le damos shift enter, es decir, ejecutamos la línea y luego en cualquier línea de nuestro cuaderno podemos reutilizar este código, simplemente llamando la función peso bovino y evaluándola donde usted quiera. Entonces uno el perímetro, que 198, casi 2 metros de perímetro, y 190 de longitud, casi 2 metros de largo. Y él nos da un peso, en este caso, de 717 kilos. Este 190, sí, aquí 10.388, creo que era así la fórmula como nos la habían presentado los estudiantes, aunque uno la puede consultar en internet. Aquí también la tengo por acá, ese perímetro de los animales. Aquí está el cuadrado del perímetro torácico por la longitud. Y bueno, pues aquí nos traerá una página donde nos pueda decir cuál es la constante, porque nos lo dejó en términos de la constante. Y miremos a ver si podemos ver más contenidos alrededor de este. Determinación de peso de animales. Vamos a ver si podemos encontrar. Aquí le ponemos, aquí que siga la presentación, determinar el peso de animales, de bovinos, equinos, porcinos y caprinos. Aquí está la cinta bovinométrica, aquí es el modo de uso. Bueno, vamos a ver si aquí, vamos a ver la publicidad que nos toca. Ya casi podemos ir a la otra parte. Aquí saltar y ahora sí, bovinos, ubicación de la cinta para el perímetro. Aquí está la fórmula, que el peso del animal vivo es el cuadrado del perímetro por la longitud por una constante, pero esa constante parece ser que depende de si es hembra o si es macho. Bueno, aquí dice que si es hembra es 87.5 y si es macho es 99, dando el perímetro torácico en centímetros y la longitud corporal en centímetros. Y entonces dice que la constante es solo 80 para hembras, 87.5. Entonces podemos reemplazarla acá según este artículo. Aquí entonces, pero así ya tenemos hasta ahora que con la constante que obtengas, nosotros la habíamos trabajado en clase, vamos a verla aquí desde nuestro cuaderno en Drive, que lo guardamos de la clase de hoy, y veamos la constante que se utilizó. Cabe resaltar que esas constantes entonces dependerá, pues, la que hace que aquí fue 10.838. Entonces, bueno, entonces aquí cambiamos en nuestra función 10.838 y ya redefiniéndola, ya mire que ya nos calcula 687.5. Y luego, pues en la tercera parte de nuestro video es cómo vamos a hacer que esta función quede mucho mejor para el usuario. Entonces, que le pregunte al usuario el perímetro y la longitud. Entonces, por eso vamos a definir ya la función ya sin parámetros, para que él esa información la pida. Entonces, ¿cómo la va a pedir? Entonces le decimos que pida que cree una variable p, perímetro, que se obtenga de convertir en un entero a lo que obtiene con la función input,
al pedirle al usuario, entre comillas dobles, que entre el perímetro del bovino en centímetros, espacio, y aquí también le decimos, y bueno, y creemos la variable longitud, que convierta en entero, int, a lo obtenido con la función input, input, con el mensaje para el usuario entre la longitud en centímetros, la longitud en centímetros. Y en los puntos de espacio, y aquí ya al retornar que le digamos, y es imprima, print de imprimir, imprima entre comillas dobles, pues el peso estimado del bovino es 2 puntos, aquí le pones una coma, así él le va a entregar el peso, entonces le ponemos a imprimir este mensaje y el valor del peso calculado con la función print o de imprimir. Entonces aquí ya redefinimos nuestra interfaz y decimos, entonces ya aquí, ya cuando le damos la función ya no le damos parámetros, sino que les va a preguntar, le damos 198, enter, luego 190, enter, y él nos dice el peso estimado del bovino es de 687. Así nos quedó la interfaz, y así queremos que todos los estudiantes muestren a las personas cómo a través del LaTeX presentamos y leemos e interpretamos los modelos matemáticos utilizados en álgebra y trigonometría y en ingeniería en general, y cómo hacemos los cálculos con este lenguaje tan amigable Python, que mire que nos permite el lenguaje en español definir funciones que pregunten en español y respondan en español para que lo pueda ser utilizado por cualquier persona. Muchas gracias.